Muy bien, jovencitos, vamos a continuar esta vez con la práctica dirigida correspondiente a la quinta semana, semana dedicada a la filosofía medieval, a la filosofía cristiana. Hemos podido apreciar y aprender un poco con el video teórico acerca de los más importantes representantes de esta filosofía medieval cristiana. Han visto el pensamiento de San Agustín, las líneas más importantes de su filosofía. Evidentemente no se ha abarcado todos los elementos, pero sí la concepción de San Agustín con respecto a Dios, la relación que Agustín nos plantea en torno a la fe y la razón. Hemos visto la teoría de la iluminación, hemos visto también su concepción antropológica, teñida, influida por el platonismo, pero que de hecho Agustín, como filósofo cristiano, le ha dado pues otra perspectiva, le ha dado otro enfoque. Hemos visto su tesis acerca del libre albedrío, su visión acerca del pecado, acerca del mal, la salvación. Hemos hablado de las dos ciudades, el providencialismo, entre otros temas. Igualmente, hemos desarrollado la más importante contribución de Tomás de Aquino en lo que viene a ser el pensamiento cristiano, y correspondía a su demostración de la existencia de Dios, las famosas cinco vías, que podríamos decir es el tema central, el tema más reconocido en el pensamiento de este filósofo escolástico, teólogo y filósofo escolástico. Muy bien, entonces lo que corresponde es desarrollar, resolver las preguntas, analizándolas, evaluando, relacionándolas con otros aspectos, y para ello nos serviremos pues de esta práctica dirigida. Son preguntas similares a las que viene en el examen de admisión. Primera pregunta: si Francisco comparte las teorías de Tomás de Aquino, ¿cómo explicaría el movimiento del mundo? A ver, recordemos cómo es que Tomás de Aquino entiende el mundo a partir de la observación, a partir de la experiencia sensible. Debemos recordar que Tomás de Aquino en sus argumentos nos plantea un tipo pues de demostración lógica que va de lo que es el efecto a la causa. En otras palabras, observando, analizando lo que acontece en el mundo, podríamos encontrar pruebas que nos conduzcan a la existencia de Dios. Entonces, la primera vía que nos enseñaba que las cosas se mueven, las cosas cambian, pues tiene que haber una explicación para ese movimiento, para ese cambio. Si un objeto A se está moviendo, pues tiene que haber un objeto B que lo mueva. Ahora la pregunta que sigue sería, ¿y a este quién lo mueve? Tiene que haber un tercer objeto que lo esté moviendo, un ser que que produzca su movimiento. Y este tercero tiene que haber un anterior que también lo esté moviendo, y así sucesivamente. Pero como no es posible, como no es lícito a nivel racional proceder al infinito, Tomás nos dice que tiene que haber un motor inmóvil, un ser que produzca el movimiento, el cambio, y que a su vez este ser no sea movido por nada. Y vimos que ese ser, obviamente, pues para Tomás de Aquino, es Dios. Entonces, ¿cómo explicaría el movimiento del mundo? Dice la pregunta, desde la perspectiva de Tomás de Aquino. ¿El movimiento del mundo se debe a la perfección de un ser divino? O sea, está hablando de la perfección. En la vía del movimiento se plantea el hecho de que las cosas se muevan o cambian. O sea, esta evidencia sensible, esta captación inmediata, básica y simple del movimiento de las cosas, no es de la perfección. Esa es otra vía, ¿no es cierto? Recuerdan que hay cinco vías. La cuarta vía es la que nos habla de la perfección, de los grados de perfección. Descartamos la A. Se debe a un ser que es la causa causada, bueno, causa incausada diría, ¿no? Dios es la causa incausada. Pero esto corresponde a la segunda vía, la vía de la causalidad. Acá estamos insertos
inscritos en la primera vía, la vía del movimiento. Debemos, la C, se debe a un ser inteligente. Esta mención a una inteligencia suprema, ordenadora del mundo, corresponde a la quinta vía. Repito, estamos en la primera vía. Cuando nos habla del movimiento, la primera vía, la vía ex motu. Y estamos viendo que la A, la B y la C corresponden a otras vías. En la A tenemos la vía número 4. Podemos escribir aquí, esta es la cuarta vía. La B correspondería a la segunda vía, la vía de la causalidad. Y la C corresponde a la vía número 5. La quinta vía, la vía de la finalidad. Entonces, se debe a un motor inmóvil, es correcto, ¿no? Ese motor inmóvil es la causa del movimiento, es lo que provoca el movimiento. Dios es el ser que mueve sin ser movido, motor inmóvil. Por lo tanto, la clave estaría, como podemos apreciar aquí, en la animación, la primera vía estaría en la D, ¿no es cierto? Dios como primer motor inmóvil. Muy bien. Ahí tenemos la clave y nos vamos a la pregunta número 2. Si Mariana desea poseer el verdadero conocimiento, ¿qué le diría a Agustín de Hipona? A ver, recordemos. Para Agustín de Hipona hay un tema central que es la iluminación divina, ¿no es cierto? El hombre, por su sola capacidad, por sus propias fuerzas, por el ejercicio de su raciocinio, podría llegar a la verdad. Eso no era posible para San Agustín. Para San Agustín era necesaria la iluminación divina. El hombre solo no puede, necesita la gracia de Dios, la ayuda de Dios. Entonces, mediante su fe, el hombre alcanza la gracia divina. Con esta iluminación divina es que puede acceder a la verdad. Y recordarán que para San Agustín, la verdad no está afuera. ¿Recuerdan la lectura? No busques afuera, busca dentro de ti. La verdad está en el interior, en tu alma. Con lo cual podemos decir que la clave se encuentra en la C, ¿no es cierto? Que Dios, mediante la fe que el hombre tiene, en él obviamente, ilumina el alma humana y le permite al hombre acceder a ese conocimiento verdadero, acceder a las verdades que están en su interior, en su alma. Entonces tenemos una pregunta acerca de San Agustín, su concepción del conocimiento, de la verdad. ¿Es la verdad? Gracias a la iluminación divina. Y también la interioridad de la verdad. Agustín es considerado como un pensador de la introspección, ¿no? Es el pensador que nos invita a mirar adentro, a buscar en nuestro propio interior. Vamos con la número 3. En la filosofía de Tomás de Aquino, Dios es un ser infinito y el espíritu del hombre, al ser finito, no podría ver la necesidad de existir que implica la infinitud, la perfección de Dios. De ahí que, a ver, ¿qué se desprende de estos enunciados? Dios es un ser infinito, el espíritu del hombre, al ser finito, no podría encontrar la necesidad de la existencia divina. Es como que Dios excede las capacidades humanas. Entonces, ¿qué diría Tomás de Aquino? ¿Es algo vano la búsqueda de Dios por cualquier medio? Falso. Para Tomás de Aquino, como buen cristiano, como buen católico, evidentemente la existencia de Dios es un tema capital. Estamos hablando de una verdad, es un dogma. La diferencia es que para Tomás de Aquino, la existencia de Dios no solamente es un asunto de fe, no se trata solamente de una verdad de fe, una verdad revelada. Para Tomás de Aquino, la existencia de Dios también es un asunto racional. La razón puede demostrar que Dios existe. Entonces, la búsqueda de Dios se da por la intervención de la razón humana, por el ejercicio de esta capacidad humana de razonar. Las 5 vías formuladas para demostrar la existencia de Dios están equivocadas.
Esto no se desprende, obviamente, ¿no? Las 5 vías se supone que están orientadas a demostrar la existencia de Dios, y si lo vemos dentro de la lógica del pensamiento de Tomás de Aquino, repito, o sea, si analizamos las 5 vías dentro de la lógica, dentro de las premisas que maneja este filósofo y teólogo, pues tienen consistencia, ¿no? Dentro de su pensamiento aristotélico, este pensamiento que maneja conceptos como de causalidad, etcétera, entonces tienen cierta lógica. Yo no puedo ver a Dios, yo no puedo captar a Dios de ninguna manera. Dios no es evidente. Ya, perfecto. Entonces yo necesito pruebas, yo necesito indicios, evidencias, pero no las voy a encontrar directamente en Dios, sino que tengo que ver el mundo. O sea, yo observaré el mundo, voy a estudiar el mundo, y a partir de ese estudio del mundo puedo yo deducir, puedo yo inferir la existencia de Dios. Y eso lo hago mediante la razón. La fe no pide pruebas, la fe no pide demostración. Entonces con eso creo que podríamos ya encontrar la clave. No existe ninguna prueba que demuestre la existencia de Dios. Falso, pues Tomás de Aquino nos presenta 5 vías, 5 argumentos, 5 pruebas. La existencia de Dios no es evidente, correcto. No podemos captar a Dios de manera directa, y por ello requiere una demostración. La razón humana busca esa demostración de la existencia de Dios. Por lo tanto, la clave tiene que ser C. Muy bien, pasamos a la cuarta pregunta. Agustín. La doctrina agustiniana está influenciada por la filosofía de Platón. Es por ello que, al igual que Platón, Agustín considera que las esencias están separadas de las cosas. Sin embargo, según Agustín, estas formas, a ver, recordemos la filosofía platónica. En resumen, así de manera general, Platón nos hablaba pues de ideas, modelo, paradigmáticas, arquetípicas, esencias, formas, que eran para Platón los modelos eternos, perfectos, inmutables de las cosas del mundo sensible. ¿Recuerdan ustedes su famosa teoría de las ideas? O sea, en el pensamiento platónico hay esencias, hay formas, hay ideas que son los modelos originales, digamos así, verdaderos, auténticos, perfectos de las cosas del mundo sensible, que serían pues aparentes, que serían inferiores en realidad, ¿no? Serían como una sombra, nos decía Platón, de esas ideas modelo. Para Platón, las esencias, las formas están fuera de las cosas, vienen a ser los modelos de las cosas. Las cosas son copias, imitaciones de esas formas o esencias eternas, universales y perfectas. Eso es Platón. Pero si ubicamos esa teoría platónica en el contexto del pensamiento cristiano de San Agustín, es evidente que va a adoptar otro enfoque, ¿no? Para Agustín de Hipona hay un ser supremo, hay un ser verdadero, hay un ser que existe y es Dios. Y entonces lo que nos enseña San Agustín, ¿saben qué es? Que esas ideas, esas esencias, esas formas platónicas existen en la mente divina. Eso es lo interesante, ¿no? Ese mundo de ideas platónico, pues corresponden al pensamiento de Dios. Las ideas platónicas, modelo de las cosas, son o están, perdón, en la mente divina. La clave sería entonces barco. Agustín de Hipona adoptó la teoría platónica de las ideas y las adapta la teoría de las ideas a su concepción cristiana. Por ello sostenía que las ideas eternas, platónicas, digamos, no existían en un mundo aparte, sino en la mente divina. O sea que Dios tiene en su mente, en su pensamiento, a esas ideas, a esas formas, a esas esencias que son modelo de las cosas. Eso es un poco la variante cristiana, ¿no es cierto? Es un poco la dirección distinta que le da Agustín de Hipona a la teoría platónica de las ideas. Vamos a las 5. Una de las obras más importantes en el pensamiento de San Agustín es La ciudad de Dios, en donde nos plantea una visión providencialista de la historia. Esta obra de Agustín
la ciudad de Dios, para muchos nos presenta una filosofía de la historia. Es decir, en la ciudad de Dios encontraríamos una manera de entender los acontecimientos, ese devenir de los pueblos o de los hombres, ¿no? La historia humana, cómo se interpreta a la luz del pensamiento de San Agustín. ¿Qué nos diría San Agustín en esa obra? Que los acontecimientos, que los hechos de la historia, lo que hacen los seres humanos, los pueblos, obedece al plan divino. Es decir, los acontecimientos históricos no obedecen a la voluntad humana. No es el hombre el que moldea la historia según su voluntad, según su inteligencia, etcétera. No, no, la historia ya está trazada. El devenir de los acontecimientos humanos sigue un camino marcado, trazado por Dios. Es el plan divino el que se tiene que cumplir. No va a ocurrir nada en la historia humana que no provenga, que no se base en esa voluntad divina. Entonces, ¿qué podríamos marcar? El providencialismo señala que Dios dirige el curso de la historia. Es la voluntad divina, el plan divino, el que se cumple en este devenir histórico del hombre. La clave sería entonces barco. Eso se llama providencialismo y repito, es una tesis de San Agustín, que luego se va a repetir, se va a reproducir en otros pensadores. Hay muchos pensadores que tienen esta visión providencialista, esta visión teocéntrica, esta visión teológica de la historia. Agustín lo planteó en ese tiempo. Vamos a la número 6. Para San Agustín el mal es considerado como la ausencia del bien. Esto quiere decir que el hombre se aleja de Dios a causa de. A ver, con respecto al mal, había un problema muy serio, ¿no es cierto? En la primera etapa de la cristiandad, el problema del mal era un problema central, un problema muy fuerte, muy gravitante. Por una razón muy simple, la pregunta ¿de dónde proviene el mal? ¿Existe el mal? ¿Por qué ocurre el mal? ¿El mal tiene existencia? Agustín de Hipona nos dice que el mal ontológicamente no existe, o sea, el mal metafísicamente no tiene existencia, el mal no es una sustancia. Nos dice que el mal es la ausencia del bien, es la privación del bien. Coloca una semejanza, hace una analogía entre la luz y la oscuridad, ¿no es cierto? No es que la oscuridad exista como opuesto a la luz, no es que ambas existan, la luz y la oscuridad no existen pues a la par, ¿no? La oscuridad no tiene la existencia que tiene la luz. Simplemente la oscuridad es la falta de la luz, es la ausencia de la luz. Del mismo modo, el mal no tiene existencia, el mal no tiene sustancialidad. El mal es solo la privación, la falta, la ausencia del bien. Pero si trasladamos esto al mal en el acto humano, o sea, el mal moral, el mal como pecado, Agustín nos dio una respuesta y que todavía muchos siguen repitiendo esa respuesta, ¿no? Esa solución de San Agustín. Es la idea de que el mal proviene del libre albedrío del hombre, ¿no es cierto? El mal proviene no de una existencia real o de repente del propio Dios, lo cual sería contradictorio. El mal no puede venir de Dios porque Dios es el supremo bien. Entonces, la solución que nos ofrece Agustín es que el mal tiene como causa, como origen, a la libre voluntad del hombre. El hombre elige por sí mismo. Y cuando el hombre elige a los bienes materiales, la vida inferior, de los placeres, de la concupiscencia, alejándose de Dios y de su voluntad y de su plan, desobedeciendo a Dios, dándole la espalda a Dios y orientando su vida a las cosas negativas e inferiores, entonces ahí tienes el origen, tienes la explicación del mal. El mal surge entonces por el libre albedrío del hombre, cuando éste elige las cosas inferiores en lugar de elegir a las superiores vinculadas con Dios. El mal, el pecado, el mal moral,
se explica en términos de libre albedrío, la voluntad libre que tiene el ser humano. Muy bien, vamos a la pregunta número 7 y 8. Acá tenemos una lectura acerca de la filosofía de San Agustín. ¿Qué es el pasado? Este es el problema del tiempo. Si supongo 100 años pasados, tal vez uno, el último, sea presente. Pero no, este año de 12 meses me revela que tampoco el último mes es presente. Ni es presente el último día, ni lo es la última sílaba que pronuncio. El pasado no es porque ha dejado de ser. Ojo con ese dato, ¿no? El pasado no es. El pasado es nada, ¿correcto? Entonces, si uno analiza lo que es el pasado, no tiene realidad, o sea, no tiene existencia. El pasado es nada, el pasado es no ser. Ahora, si contemplo el futuro y pienso que de 100 años uno es presente, veré inmediatamente que no es presente ni tan solo el primer mes futuro, ni la sílaba que pronunciaré en un instante posterior al actual. El futuro no es porque todavía no es. Segundo dato, entonces, habíamos dicho que el pasado es no ser, el pasado es nada, el pasado no existe, el pasado no es. Lo mismo el futuro tampoco es, todavía no es. El pasado ha dejado de ser y el futuro todavía no es. Si el presente es el límite entre dos nadas, nada es el presente. Mira este argumento curioso. Hemos dicho que el pasado no es, el futuro no es. Y si entendemos que el presente es lo que está entre el pasado y el futuro, y si el futuro y el pasado son nada, entonces el presente tampoco es nada. Nada sería el presente. Tendríamos una especie de disolución del tiempo. Si buscamos una realidad al tiempo, no la vamos a encontrar. No hay pasado, no hay futuro, no tienen ser, el presente tampoco. Dice, si el presente es el límite entre dos nadas, nada es el presente. Pero, ¿y mi vida? Mi vida que está tejida con el tejido de este tiempo que no es, tal es el meollo de la duda vital que vivió San Agustín. Aquel autor hace referencia al argumento, a la reflexión sobre el tiempo que tiene San Agustín. Entonces estamos entre dos nadas, por así decirlo, ¿no? Es como que mi vida está tejida del no ser. ¿Por qué? Porque mi vida transcurre entonces entre el pasado que no es y el futuro que no es. Pasado, futuro son no ser, son nada. Y mi vida entonces estaría como tejida, dice, ¿no? Estaría como tejida del no ser. En efecto, el pasado tiene un sentido y lo tiene porque tenemos memoria. Y el presente tiene sentido porque poseemos atención. Y el futuro tiene sentido porque podemos prever. De estos tres tiempos, la memoria tiene una clara primacía. En primer lugar, porque sin ella no tendríamos sentido del presente ni del futuro. Este tiempo que sentimos es, por otra parte, tiempo espiritual y la memoria, imagen móvil de la eternidad. Bueno, en resumen, se puede afirmar que para Agustín lo que llamamos tiempo, ¿no? Lo que concebimos como tiempo, se puede interpretar en función del alma, ¿no? O sea, el tiempo tendría aquí un carácter subjetivo, espiritual, como dicen aquí. El tiempo, si lo vemos como realidades, si vemos el tiempo como objetividades, como seres, pues es mentira, es falso. Ya hemos explicado, según San Agustín, el pasado no es, el futuro no es, el presente tampoco sería. ¿Cómo se interpretaría entonces el tiempo? El tiempo entonces tiene sentido en función del alma, en función de la mente, de la conciencia, diría el autor, ¿no? ¿Qué entendemos por pasado? Lo que corresponde a la memoria. ¿Qué entenderíamos por presente? Lo que corresponde a la atención. Y lo que llamamos futuro tiene que ver con la previsión. ¿Se dan cuenta? O sea, pasado en términos de memoria, presente en términos de atención y futuro en términos de previsión. Memoria, atención y previsión corresponden a actividades del alma, son cuestiones espirituales. Entonces el autor nos está aquí explicando esta concepción del tiempo que maneja San Agustín. Vamos con las preguntas ahora. ¿Es correcto afirmar que, de acuerdo con el texto, el presente es el paso del pasado al futuro?
El futuro existe como acontecimientos que todavía no suceden. Pasado existe como acontecimiento ya sucedido. Pasado y futuro solo existen por nuestra memoria y por la previsión. ¿Qué es lo que nos ha dicho la lectura? Recordemos, el pasado tiene un sentido y lo tiene porque tenemos memoria. Y el presente tiene sentido porque poseemos atención. Y el futuro tiene sentido porque podemos prever. Por lo tanto, ahí está la explicación, cómo es que se entiende el tiempo, ¿no? Pasado en función de memoria, presente en función de atención, futuro en función de previsión. La clave sería entonces dedo, ¿no es cierto? Según el esquema que nos presenta la lectura, ¿no? Es la concepción del tiempo que maneja San Agustín. Muy bien, tenemos la número 7, vamos a la número 8. De acuerdo con el texto, nuestra vida, al igual que el tiempo, se encuentran tejidos en él. A ver, recordemos qué nos dice la lectura. Eso está aquí, en el primer párrafo al final. El futuro no es porque todavía no es. El pasado no es porque ha dejado de ser. ¿No recuerdan este pasaje y este otro? Estas líneas, recuerden. El pasado ya perdón. El pasado no es porque ha dejado de ser, ya no es. El futuro no es porque todavía no es. Y luego dice, ¿no? Mi vida que está tejida con el tejido de este tiempo que no es. Si el presente es el límite entre dos nadas, nada es el presente. El no ser sería, ¿no? La nada también pudo haber sido. Se puede afirmar que nuestra vida, al igual que el tiempo, están tejidos de nada, el no ser. La clave sería barco. Pudo haber sido la respuesta nada también, ¿no? La nada. Profe, ¿por qué no es vacío? ¿Por qué no se alude al vacío en términos de ausencia de cuerpos, ausencia de objetos corpóreos, ¿no? Se entiende más bien la nada, el no ser, lo que no tiene ser, lo que no existe. En ese sentido es que nos habla la lectura acerca del tiempo. Muy bien, vamos a la pregunta número 9. Volvemos a Santo Tomás, las 5 vías. La vía de la contingencia, que es la tercera, se basa en que las cosas del mundo, a ver, recordemos, la vía del movimiento se basa en la observación de las cosas que se mueven o cambian. La vía de la causalidad se basa en la causalidad eficiente, o sea, que una cosa produzca, genere, cause a otra. Como el padre es causa del hijo, dice, ¿no? El padre es causa del hijo. Ahora, el padre a su vez tendrá otro padre, ¿no? Tendrá un padre, alguien que lo ha causado. Vamos a poner el padre del padre. Entonces, eso correspondería a la vía de la causalidad. La vía de la contingencia se refiere al hecho de que los seres son contingentes, es decir, pueden o no existir. De eso parte la vía de la contingencia. Este objeto existe, pero pudo no existir. Yo existo, pero pude no existir. Tomás nos dirá que las cosas del mundo, el mundo mismo, pudo no existir. Pero entonces no habría nada. No habría nada. Sin embargo, vemos que hay un mundo. Entonces tiene que haber algo que no es contingente, sino que es necesario. Y ese ser necesario viene a ser el fundamento y causa de los seres contingentes. Si no hubiera ese ser necesario, no habría nada, pues. Ese es el argumento que nos da Tomás de Aquino en la tercera vía de la contingencia. 10. Según Agustín de Hipona, la mente humana es limitada e imperfecta, entonces no puede llegar a conocer las verdades eternas. Por ello es necesario, según San Agustín, la iluminación a través de la intervención divina. Esto quiere decir que el hombre puede ser independiente en el conocimiento. No, pues si está diciendo que necesita de la intervención divina, el hombre no es autónomo, el hombre no es independiente, necesita de el conocimiento de la verdad que el hombre realiza depende de otro ser, en este caso de Dios. No es independiente, no es autónomo. Nunca se podrá conocer la realidad ni con la ayuda de Dios, pero es lo contrario. Con la ayuda de Dios sí vas a conocer la verdad. Lo que nos está diciendo Agustín es que solo y solo con la ayuda de Dios es que podemos alcanzar la verdad en nuestro interior. Dios otorga una capacidad al hombre para captar la verdad. Esto se acerca más, ¿no? La entidad divina otorgará fe al hombre que tenga la razón. La última no tiene nada que ver, ¿no? O sea, aquí nos está hablando de la atención,
del vínculo entre fe y razón. Se está hablando fundamentalmente de cómo se llega a la verdad. Y para Agustín se llega a la verdad gracias a la iluminación divina, en virtud de la iluminación divina, la gracia de Dios, la intervención de Dios. Por lo tanto, la clave tiene que ser cerebro. Dios otorga la gracia, digamos así, el modo con el cual el hombre puede captar la verdad. Esa es la famosa teoría de la iluminación de San Agustín. El hombre solo encuentra la verdad gracias al auxilio divino. 11. Al sostener que la razón es preámbulo de la fe, Tomás de Aquino está sosteniendo que las verdades religiosas se apoyan en la seguridad racional de que existe Dios. Es por ello que, en concordancia con el pensamiento de este intelectual religioso, a ver, ¿qué se puede desprender de lo que nos dice la pregunta? Recuerda que para Tomás de Aquino hay verdades de fe que escapan, que exceden nuestra capacidad humana. Son incomprensibles, son misterios, dice él, ¿no? Estas verdades reveladas por Dios. Hay verdades de la razón, verdades naturales, a las que el hombre puede acceder con su capacidad. Pero también nos habló de una especie de intersección, ¿no? Hay temas, hay aspectos que sí admiten una demostración racional, una explicación racional. Y entonces tenemos la coincidencia, tenemos la compatibilidad, tenemos el acuerdo, ese ajuste, esa armonía entre la fe y la razón. Tomás de Aquino de esa manera estaba en contra de los que hablaban de dos verdades separadas y contradictorias. Tomás de Aquino se oponía a los averroístas que habían establecido que había una verdad de fe, una verdad de la razón y que éstas se oponían y se contradecían. Por lo tanto, podemos afirmar que para Tomás de Aquino, el edificio de la teología presenta sólidos cimientos metafísicos. Cuando hablamos de metafísica, estamos hablando en general, pues, de filosofía, podemos decir así, ¿no? La filosofía en ese tiempo se entendía como metafísica, más aún si era la filosofía aristotélica, ¿no es cierto? Entendemos metafísica como esta visión filosófica que trata sobre cosas trascendentes, fundamentales en la realidad. Y obviamente, al ser parte de la filosofía, tienen que ver con la razón, tienen que ver con la actividad natural del hombre, ¿no? Que es la razón. Entonces, hablar de Dios también tiene fundamentos racionales, ¿no? Como dicen algunos textos, ¿no? Tomás de Aquino pretende fundamentar racionalmente la fe. Correcto, la fe con fundamentos racionales. Vamos a la 12. En la filosofía del agustinismo se puede encontrar la defensa hacia la idea. A ver, ¿qué idea podríamos decir que es defendida por el pensamiento de San Agustín? La idea de la explicación científica, del amor al conocimiento de las cosas, de la formulación de las 5 vías, de la creación a partir de la nada. Agustín de Hipona sostiene como buen cristiano la tesis de la creación, el famoso creacionismo. Había muchas maneras de entender el mundo, ¿no es cierto? Cuando uno se preguntaba el mundo, cómo es que ha surgido, de dónde salió, una respuesta era que el mundo no fue originado, provocado en un acto inicial, en un acto primigenio, en un acto originario. Para muchos el mundo era eterno, el mundo no había sido creado. Para los griegos no hay un acto de creación. Otra explicación decía que el mundo surge como una emanación divina. Hay una teoría que se llama así, ¿no? De emanación. Entonces, algún pensador sostenía que la realidad, el mundo, es emanación divina, que Dios emana del propio ser divino, digamos que se irradia, se emana, se desprende la existencia del mundo. Todo ello fue descartado por San Agustín. Agustín de Hipona, como buen cristiano, habla de una creación de la nada, ¿no es cierto? Una creación ex nihilo.
Tú has escuchado que un dogma judeo-cristiano, o sea, una verdad dentro de la tradición judeo-cristiana, es que Dios creó el mundo, creó todos los seres de la nada. Dios no crea el mundo de su propio ser, digamos, de su propia sustancia, sino que lo hace de la nada. Esto ha sido pregunta en examen de admisión, ¿no? En San Marcos. Creación ex nihilo, o sea, creación a partir de la nada. Muy bien. Pregunta 12, clave dedo. 13 y 14. Tenemos una lectura de Tomás de Aquino. Aunque una verdad de la fe exceda la capacidad de la razón humana, no por eso las verdades racionales son contrarias a las verdades de la fe. Efectivamente, Tomás de Aquino plantea que estas verdades de fe y estas verdades naturales de la razón son compatibles, no se oponen, no se contradicen, más bien se complementan. En primer lugar, los principios lógicos de la razón son tan verdaderos que no hay posibilidad de pensar en su falsedad. Y son verdaderas las ideas que poseemos por la fe, ya que han sido otorgadas por Dios. Luego, puesto que solamente lo falso es contrario a lo verdadero, no es posible que los principios racionales sean contrarios a las verdades de la fe. Obviamente, ¿no? Los principios de la razón y los principios de la fe, ambos son verdaderos. Y si ambos son verdaderos, no se contradicen. No son contrarios los unos de los otros. Además, lo que es proporcionado por el maestro en el alma del discípulo pertenece a la ciencia del maestro, a no ser que enseñe con engaño, lo cual no es lícito afirmar de Dios. Ahora bien, nuestra capacidad racional ha sido proporcionada por Dios, ya que Él es nuestro creador. Luego, estas capacidades racionales están contenidas en la sabiduría divina. Por consiguiente, todo lo que sea contrario a ella será también contrario a la sabiduría divina. En consecuencia, las verdades que poseemos por revelación divina no pueden ser contrarias a las verdades racionales. Este argumento es muy interesante. Los seres humanos tenemos una capacidad racional. Se asume que esta capacidad racional, ¿quién nos la ha dado? ¿Quién me ha otorgado a mí mi capacidad racional? Dios. Correcto. Es la sabiduría divina la que me ha permitido tener a mí esta capacidad racional. Es la idea del hombre como imagen de Dios, ¿no? El hombre como imagen y semejanza de Dios. En mi capacidad racional se encuentra reflejada la sabiduría divina. Es evidente que en grados distintos, en niveles distintos. La sabiduría divina es infinita, es absoluta. Mi capacidad racional es relativa, es finita. Pero aún así, mi capacidad racional es una especie de reflejo, de indicio, de muestra de esa sabiduría divina. Muy interesante. Por eso dice, lo que sea contrario a ellas, a mis capacidades racionales, va a ser contrario a la sabiduría divina. Qué interesante. En consecuencia, las verdades que poseemos por revelación divina no pueden ser contrarias a las verdades racionales. El hombre tiene una capacidad racional que es como una especie de reflejo de la sabiduría divina. Entonces, la sabiduría divina no se puede equivocar. Nuestras capacidades racionales no se van a equivocar. Por eso nos dijo al comienzo, los principios lógicos de la razón son tan verdaderos que no hay posibilidad de pensar en su falsedad. La capacidad racional del hombre, cuando el hombre piensa, utiliza correctamente su razón, van a llegar a la verdad. Entonces, la verdad que establece la fe, la verdad revelada por Dios, la verdad que corresponde a lo divino, va a coincidir, va a ser compatible, se va a complementar, va a entrar en armonía con las verdades que obtiene mi capacidad racional. No se van a oponer, no se van a contradecir. Todo esto es lo que nos dice Tomás de Aquino. Vamos a las preguntas. En concordancia con el texto, lo que es verdadero a la razón contradice los principios lógicos verdaderos. No, pues es lo contrario, ¿no? Obvio. Lo que es verdadero a la razón es verdadero de suyo. La capacidad racional, nos ha dicho, es una especie de semejanza, ¿no? De la sabiduría divina. No puede contradecir los principios lógicos verdaderos. Lo que es verdadero a la razón es proporcionado por Dios a través de la fe. O sea, lo que es verdadero a la razón lo proporciona Dios a través de la fe.
Se supone que es verdadero para la razón, no para la fe, te está diciendo, ¿no? ¿Está comprendido dentro de la sabiduría divina? ¿Está comprendido dentro de la sabiduría divina? O sea, lo que es verdadero a la razón, de algún modo, pues es compatible, es congruente con lo que la sabiduría divina nos determina. La lectura nos ha dicho en esta parte, vamos a recordarla, nuestra capacidad racional aquí ha sido proporcionada por Dios, ya que Él es nuestro creador. Luego, estas capacidades racionales están contenidas en la sabiduría divina, están comprendidas en la sabiduría divina. Ahí estaba la respuesta, ¿no es cierto? La C. Muy bien, y vamos a la última pregunta, que nos dice, si por fe acepto la verdad de la Trinidad divina, pero no puedo comprenderla con la razón. Efectivamente, hay aspectos, hay temas de fe que la razón no puede, pues, capturar, la razón no puede entender. Son misterios, dice él, no son los famosos dogmas. Por ejemplo, que Dios sea uno y trino. Tú has escuchado hablar del dogma de la Trinidad divina. Este dogma de la Trinidad divina nos dice que Dios es uno, al mismo tiempo tres. Uno y tres a la vez. ¿La razón puede comprenderlo? No. Es una verdad de fe que tengo que aceptar. Entonces, ¿qué dice? La verdad de la Trinidad tiene que ser demostrada racionalmente. Si excede la capacidad racional, ¿cómo lo va a demostrar? Pues obviamente, ¿cómo la razón puede probar y demostrar algo que excede su capacidad, algo que está por encima de sus fronteras? Hay que aceptar que la verdad de la Trinidad no se opone a la razón. Se debe comprender que la verdad de la Trinidad se niega racionalmente. Se debe negar esa verdad. O sea, lo que me dice la fe, la razón lo puede negar, lo puede contradecir. Eso se desprende. Tomás nos ha dicho, la razón se opone a la fe. Eso nos ha dicho Tomás de Aquino. Tomás nos ha dicho que la verdad y la razón, perdón, la fe y la razón están en contradicción, en oposición. Nos ha dicho que lo que establece la fe, la razón lo va a negar, lo va a refutar. La razón debe rechazar toda verdad de fe como es la de la Trinidad. Te das cuenta que no. Tomás de Aquino nunca nos ha dicho eso. Lo que nos ha dicho el autor es que entre las verdades de fe y las verdades de razón tiene que haber una compatibilidad, tiene que haber un acuerdo. No se opone a lo que nos ha dicho, ¿no? La verdad de la fe, o sea, de la Trinidad, porque eso es una verdad de fe, no se opone a nuestra capacidad racional. De lo que se trata más bien es que es una verdad, digamos así, que no requiere pruebas, ¿no? Es una verdad que no requiere demostración. Uno tiene que admitirlo de una manera, como se dice, pues, de fe, aceptarlo como un dogma. Ahora, hay otros aspectos que establece la fe y que la razón sí puede demostrar, ¿no? La razón sí puede corroborar mediante sus argumentos, mediante sus demostraciones. Eso es lo que hemos visto en la existencia de Dios. En las 5 vías sobre la existencia de Dios, ¿qué encontramos? A ver, que Dios existe, lo indica la fe, lo establece la fe. Es una verdad de fe, como se dice, ¿no? Una verdad revelada. Yo soy el que soy, ¿no? El pasaje bíblico famoso. Yo existo. Pero también la razón lo puede demostrar. Y Tomás de Aquino nos ha mostrado 5 maneras en que racionalmente se llega a la conclusión de que Dios existe. Por lo tanto, que Dios exista es una muestra de cómo la fe y la razón concuerdan, armonizan, se complementan, son compatibles, no se oponen, no se contradicen. Muy bien, chicos, con eso finalizaríamos esta práctica dirigida correspondiente a la semana número 5. Hemos resuelto preguntas sobre San Agustín y sobre Santo Tomás. Ya les comenté que en San Marcos ha venido preguntas, muchas preguntas sobre filosofía medieval. Entonces hay que seguir practicando, seguir repasando, seguir leyendo. Hay que valerse también de otros medios. Hay medios audiovisuales muy valiosos en Internet, buenos documentales. Hay documentales de filosofía que nos pueden ayudar, que nos pueden de algún modo abrir, ampliar un poco el panorama.
podemos descargar libros de los propios autores o textos que hacen una selección de los más importantes lecturas de estos autores, y todo ello es necesario para poder prepararnos de una manera adecuada. Muy bien, con eso finalizaríamos esta quinta práctica dirigida.